¿Qué tal, mi hermosa familia? ¿Cómo están? Les saludo con muchísimo gusto en este domingo 3 de julio. Y bueno, pues aquí les tengo esta información que es también espeluznante. La verdad es de que yo me quedé verdaderamente sorprendida con esta atrocidad que pasa en México y que ahorita ya trascendió a nivel mundial y que es un escándalo a nivel mundial. Esto lo denuncia Adelfo Regino Montes, quien es el director general del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Él lo subió a su cuenta de Twitter, Adelfo Regino, el licenciado, y bueno, pues da a conocer esta tragedia que vivieron unos hermanos de pueblos originarios allá en Querétaro. Fue al parecer hace unos días, pero es hasta ahora, domingo 3 de julio, que el licenciado Adelfo Regino Montes pues lo da a conocer. Adelfo Regino es esta persona que tenemos aquí, es el director, les digo, de este organismo creado apenas ahora en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, donde, bueno, pues se dedica a la protección de los pueblos indígenas. Aquí tenemos algunas de las fotografías donde el licenciado Adelfo Regino, pues es el encargado de cuidar, proteger e implementar leyes de protección y de apoyo a los pueblos indígenas en nuestro país. Adelfo Regino está dando a conocer este día en su cuenta de redes sociales esta atrocidad que se vivió en el estado de Querétaro. Entonces, bueno, aquí tenemos parte de la información que ya desde el periódico El País, allá en España, publican ahora. Dice: quemado vivo por ser indígena, el brutal ataque contra un estudiante otomí en una escuela de México. La agresión a un adolescente de 14 años que ha tenido que someterse a 4 cirugías ya, pone a Querétaro frente al espejo del racismo y el bullying. Hay que recordar que, bueno, pues Querétaro es un estado panista, muy conservador, pero desafortunadamente esto no nada más pasa en Querétaro, sino en muchos lugares de nuestro país. Entonces, bueno, aquí tenemos esta reseña que ahora nos da a conocer Adelfo Regino en sus redes sociales. Dice, está fechado el día de ahora, 3 de julio. Dice: Juan ya no quería ir a la escuela desde febrero, pero sus papás no sabían por qué. Nunca habló de bullying, al menos no antes de lo que pasó, de lo que le hicieron. Hace 3 semanas, 2 compañeros de su escuela lo sentaron en una silla que habían rociado con alcohol. Fíjense ustedes nada más, qué atrocidades en pleno siglo XXI. Dice, él sintió que el pupitre estaba mojado, pero pensó que era agua. Cuando se levantó uno de los niños, le prendió fuego con un encendedor. Juan sufrió quemaduras de segundo y tercer grado. Aún no puede caminar y se ha tenido que someter a 4 cirugías. El motivo de la agresión y las burlas: ser indígena otomí y no hablar bien español. Un ataque que pudo ser mortal ha obligado a la ciudad mexicana de Querétaro a tener una incómoda conversación sobre discriminación y acoso escolar, en un país donde el racismo sigue siendo un tabú y donde la inmensa mayoría de los casos sucede fuera del radar de las familias, las instituciones educativas y las autoridades. Fue un intento de homicidio, afirma Juan Zamorano, padre del joven de 14 años. A lo mejor los otros niños pensaron que el daño sería leve, pero mi hijo va a llevar estas cicatrices por dentro el resto de su vida, lamenta Zamorano. Clava la mirada en el suelo con angustia de padre. No ha podido comer, no ha dormido bien y cada palabra que sale de su boca esconde un esfuerzo titánico.
su esposa y él han tenido que dejar de trabajar para volcarse en los cuidados de Juanito, como le llaman en su familia. Su cuerpo está presente, pero su cabeza está a 2 kilómetros en el hospital donde atienden a su hijo. Estamos en shock, admiten. Esta es la publicación del periódico El País, que da a conocer la denuncia a Adelfo Regino Montes, director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas en México. Pero aquí les tengo esta información que se publicó aquí local, donde dice: sufre quemaduras estudiante de la telesecundaria de El Salitre. Presuntamente 2 compañeros de escuela lo rociaron de alcohol y prendieron fuego. Dice aquí con informe del Diario de Querétaro, dice: una grave denuncia de bullying se hizo pública en la telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en la colonia El Salitre. Un menor de 14 años sufrió graves quemaduras luego de que 2 compañeros de su escuela le rociaron alcohol y le prendieron fuego. El hecho ocurrió el pasado 6 de junio, cuando el niño de nombre Juan Z traía aparentemente alcohol para limpiar una mancha y tras encontrarse con los otros 2 menores, quienes presuntamente lo molestaban, se lo quitaron y luego se lo rociaron para prenderle fuego con un encendedor. Fíjense, esta tragedia pasó hace ya va a ser un mes. Y bueno, hasta ahorita el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, Adelfo Regino, lo está denunciando en sus redes sociales. Y esto, bueno, pues ya trascendió a nivel internacional, a nivel mundial. Esta publicación es aquí local, pero lo que acaba de publicar Adolfo Regino, lo publicaron hoy, 3 de julio, en el periódico El País. Y sigue diciendo: el hecho ocurrió el pasado 6 de junio. Ahora los doctores del Hospital del Niño y la Mujer deberán realizarle injertos en la piel y otros tratamientos con diferentes medicamentos que la familia no puede pagar. Dice: por ello piden ayuda de las autoridades para que se investiguen los hechos. Hasta el momento no hay una versión oficial de lo ocurrido en la escuela, ni tampoco qué procederá con los 2 alumnos que le provocaron las quemaduras, las cuales lo mantienen grave de salud y con operaciones de manera constante. Así es que bueno, pues es ahora que Adelfo Regino denuncia esto. Ahorita les tengo un testimonio precisamente del papá, un video, ahorita se los voy a pasar. El Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, que es el que dirige Adelfo Regino, dice: es un organismo descentralizado, no sectorizado, a alguna Secretaría de Estado que forma parte de la Administración Pública Federal en México. Sus funciones son diseñar, ejecutar, coordinar, evaluar las políticas, programas, estrategias y proyectos para el desarrollo de los pueblos indígenas y afromexicanos del país. Se creó el 4 de diciembre de 2018 por decreto del presidente Andrés Manuel López Obrador y reemplazó a la antigua Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Por ser una dependencia no central, forma parte del gabinete presidencial ampliado y por ello cuenta con autonomía, así como una personalidad jurídica y patrimonio propio, y tiene su sede en la Ciudad de México. Aquí tenemos publicación, que es la que hace el día de ahora Adelfo Regino, que es, bueno, pues el director de este organismo, que aquí lo tenemos. Y bueno, pues él es el que habla de esta publicación que se hace hoy en el diario El País, y que, bueno, denuncia definitivamente esta atrocidad. Vamos a escuchar el testimonio del papá, que aquí lo tenemos. Permítanme un momento, ahorita se los pongo, donde hoy, 3 de julio, habla el papá de este niño que padeció este bullying y que pudo haberle costado la vida. Vamos a escuchar el testimonio que publica el periódico El País este día, y que, bueno, ahí autoridades de Querétaro han mantenido en silencio. Vamos a escuchar esto, por favor.
Él, su encanto sí era estudiar, más que creo que le presentaba problemas últimamente, como en febrero empezó a como rechazar la escuela, ya no quería ir, pero nunca nos dijo el motivo por qué. O sea, le preguntábamos, pero no nos quería decir. Hasta que sucedió, ya nos comentó algo, ya nos iba comentando que ya anteriormente ya le habían cortado el cabello. O sea, se dio cuenta la maestra, a aquellos niños agresores no le llamaban la atención. O sea, como de la que nos dijo el niño, como que la maestra le daban oportunidades para que le hicieran bullying. Y que porque nosotros hablamos de otro tipo de lengua, entonces venía del bullying, ¿no? Que tus papás y esto. Y así hasta llegó a un extremo de ocasionar que pasó. Del alcohol estaba en la dirección y lo arrimó la maestra a los niños para que lo limpiaran la lechera que habían tirado en el piso, y lo dejó el alcohol y la maestra salió, y el alcohol que sobró lo rociaron en una butaca, y en lo que mi hijo estaba barriendo no se dio cuenta que lo habían rociado ahí el alcohol, y recogió la basura, lo fue a tirar, y cuando regresó lo empujaron, lo sentaron. Cuando mi hijo se sintió mojado, pero pensó que era agua, nunca pensó que era alcohol. Y en lo que el otro niño estaba atrás, al pararse mi hijo, le encienden un encendedor. Es cuando fue que se lanzó la flama, y nadie lo pudo ayudar, más que solito mi hijo tuvo que bajarse los pantalones, toda su ropa, para que se retirara el fuego. La maestra nos pidió que no pusiéramos ninguna demanda, es más, ellos estaban de acuerdo de que lo iban a pagar, iba a integrar la maestra, que iba a poner una parte, sus papás de los agresores estaban de acuerdo en liquidar todos los gastos requeridos que se iba a requerir. Pero no estuvimos de acuerdo porque en primer lugar ya sí lo vimos que sí era necesario internar en un hospital, no era como ella decía, que tenía cita todavía el siguiente día en esa clínica. Juan sufrió quemaduras de segundo y de tercer grado y tiene profundidad en esas quemaduras. Va a requerir de injertos. Al día de hoy se encuentra todavía internado en el Hospital del Niño y la Mujer en Querétaro. Se le está practicando en estos momentos una cirugía que es para injerto. Entonces habrá que ver la evolución. Al día de hoy tenemos 3 denuncias. La primera de ellas es contra los menores que le hicieron el daño a Juan. Esa denuncia ya se encuentra judicializada, ya fue desahogada la audiencia de vinculación a proceso. La siguiente denuncia es ante la Fiscalía de Servidores Públicos. Es una denuncia contra la maestra por las posibles omisiones que se cometieron. Posibles omisiones que, bueno, en lo personal te puedo afirmar que se dieron. No se dio puntual cumplimiento a los protocolos que deben de seguir al interior de una institución al registrarse un incidente de este tipo. Y tercero, tenemos una denuncia ante órgano de control interno también para que como autoridad la UCEBEC determine la responsabilidad de la maestra y se lleven a cabo las sanciones correspondientes. Es un daño muy grande que provocaron a esos niños. O sea, no lo pensaron que era un daño así. A lo mejor ellos lo pensaron o de hecho ya lo querían
ya lo tenían actuado a hacer ese mal, porque pues, sí fue un daño gravísimo. Pues sí, así es, fue un daño gravísimo que le hicieron a este pequeñito, solo por ser otomí. Lamentablemente esta vez fue Juanito, de 14 años de edad, callado y de complexión diminuta, casi frágil, con un físico que refleja una edad menor a la que tiene, quien fue blanco de todo el desprecio profundo generado por la ignorancia y que recayó en él. Dos de sus compañeros de aula le causaron quemaduras graves que ya han derivado en por lo menos 4 intervenciones quirúrgicas y un estado anímico muy deteriorado. Su origen otomí era el motivo del acoso constante que sufría el menor en aulas, incluyendo a su misma maestra y compañeros, según lo dicho por los padres del menor. La ignorancia y el aún imperante colonialismo generan un desprecio profundo a nuestras raíces, discriminando lo que no percibimos como hispano-blanco, como si lo foráneo fuera sinónimo de superioridad. Entonces se vuelven tan incongruentes que Lele, la muñequita otomí, declarada Patrimonio Cultural de Querétaro, ande paseando por las grandes ciudades del mundo promoviendo el desarrollo, la riqueza cultural e histórica de nuestros estados. Para los que recuerden, la muñeca otomí es esta precisamente, y de estos orígenes era este niño que desafortunadamente padeció este acoso, este bullying. Dice, pero ¿qué representa con diferentes formas sistemáticas y estructurales de discriminación? La violación a sus derechos se ve materializada en casos muy concretos como este, donde las instituciones no reaccionan de manera igualitaria para atender situaciones que vulneran los derechos de estas personas. No ha sido suficiente que desde el 2003 existe la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación, cuyo objetivo es eliminar las desigualdades y también de trato y de oportunidades que finalmente generan exclusión, marginación y pobreza en los pueblos indígenas, como es el caso de los pueblos otomí en el estado de Querétaro. De manera individual, tenemos que formar una actitud crítica frente a prejuicios y estereotipos, así como la de fomentar la valoración positiva de la diversidad y un nuevo arraigo a nuestras raíces. En lo institucional necesitamos programas permanentes de capacitación para que los funcionarios públicos estén actualizados en temas de diversidad cultural, un sistema educacional que fomente la alfabetización y capacitación para el empleo. Se vuelve necesario modificar de raíz nuestro sistema actual y generar una transformación educacional y cultural de fondo que involucre y sea impulsada por la sociedad, sumando fuerzas con el Estado y las instituciones. Aquí tenemos la muñequita, que es muy tradicional de allá del estado de Querétaro y de donde es originario este chiquito que padeció esta desgracia. Dice, hay que generar una transformación educacional y cultural de fondo que involucre y sea impulsada por la sociedad, sumando esfuerzos con el Estado y las instituciones, así como políticas integrales que garanticen la inclusión y la igualdad. La igualdad de las personas, llevándolas a tener una vida libre y digna. Desafortunadamente, bueno, este chiquito de 14 años está todavía con estas secuelas. Y pues esta publicación que denuncia a Adelfo Regino en sus redes sociales el día de hoy, domingo. Y bueno, pues hay que darles seguimiento. La información que se tiene también es esta, que dice, amagan con denunciar a docentes por caso de menor quemado. Pues es lo menos que pueden hacer. También una queja ante Derechos Humanos de Querétaro, luego de que la familia denunció que la dependencia le ofreció una cantidad de dinero a cambio de no presentar la demanda, que es precisamente lo que acaba de comentar el papá al periódico español.
que bueno, pues les han ofrecido dinero en el estado de Querétaro para que no denuncien y para que se queden callados y que no denuncien también tanto a los agresores como a los maestros. Fíjense nada más ustedes qué desgracia. Dice, el despacho de abogados asociados de Querétaro presentará una denuncia ante la unidad especializada en investigaciones, dice aquí, y persecución de los delitos cometidos por servidores públicos, dice, contra la maestra de Juan y la directora de la telesecundaria Josefa Vergara, para esclarecer si existió o no un probable hecho constitutivo de delito, esto tras las quemaduras que sufrió Juan, el joven de 14 años. Ernesto Carreño, abogado del despacho, detalló que también se alista una queja ante la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Derechos Humanos de Querétaro para emitir las recomendaciones, dice aquí, pertinentes ante las irregularidades en el caso, principalmente porque la familia denunció que la dependencia de Querétaro le ofreció una cantidad de dinero a cambio de no presentar la demanda. Se abrirá otra carpeta en contra de lo que es la maestra ante la unidad de servidores públicos para esclarecer si existió o no probable hecho constitutivo de delito, una omisión, la directora y la maestra, y una tercera línea es responsabilidad patrimonial del Estado. Dice, entrevistada fuera del Hospital de Niños y Especialidades de Niño y la Mujer, el abogado mencionó que la carpeta de investigación contra los jóvenes se inició por el delito de lesiones dolosas y apuntó que debido a que los agresores tienen 13 años, no se considera que pueden ingresar al centro de internamiento para menores. Así es que bueno, pues se dice, tanto Eugenia Eduardo Marcelino como Juan Zamorano Morales, madre y padre de Juan, exigieron nuevamente justicia para su hijo, quien se encuentra a la espera de una nueva operación por las quemaduras de segundo y tercer grado que le causó la agresión. Eugenio Eduardo comentó que se encuentra a la espera de que los médicos le informen si Juan seguirá siendo atendido en el hospital o será trasladado a la Ciudad de México para seguir su atención debido a que podría requerir varios injertos de piel en las zonas más dañadas. Ahorita el niño lo veo ya un poco tranquilo. Sé que cuando salió del quirófano el doctor me dijo que había partes de las quemaduras donde sí iba a requerir injerto y en las partes de las piernas estaba profundo de quemaduras y podría correr riesgo de infecciones, señaló. Ambos acusaron que representantes de la Unidad de Servicio para la Educación Básica de Querétaro les ofrecieron dinero para los gastos médicos de su hijo a cambio de no demandar a los agresores. Sin embargo, señalaron que no aceptaron el dinero puesto que ellos buscan justicia. Yo quiero que haya justicia, que pague todo el gasto en el hospital, que se pague, que haya justicia, y no es justo lo que hicieron. La unidad de educación básica de Querétaro me había comentado que esos niños no podían darlos de baja porque ocupaban su estudio. A mí me da coraje, dijo Eugenia, la madre del niño afectado. Estaba ofreciendo una cantidad, no dijo cuánto, le voy a depositar en el banco y mañana ya lo tiene, pero nosotros no lo quisimos porque a los agresores los iban a dejar libres y nosotros queremos justicia, agregó Juan, el padre del niño afectado. Imagínense ustedes nada más. ¿Cómo es posible, caray? Qué barbaridad, qué tragedia y sobre todo en pleno siglo XXI, padeciendo esta discriminación. Es verdaderamente tremendo, tremendo esto. Entonces, bueno, estos son los padres del chiquito. Alumnos de la telesecundaria Josefa Vergara prenden fuego a su compañero. Y pues igual aquí hacen la crónica, dice, 2 alumnos de la telesecundaria Josefa Vergara, ubicada en la colonia El Salitre, agredieron a uno de sus compañeros, quien se encuentra gravemente en el hospital del niño y la mujer. Fueron 2 alumnos de la telesecundaria. Está ubicada en El Salitre. Y bueno, aquí dice que sus padres fueron entrevistados por Conexión Querétaro y mencionaron que tras la agresión en contra de su hijo, ellos no fueron notificados por los maestros de la telesecundaria Josefa Vergara al momento de lo sucedido. Háganme ustedes el favor, imagínense, no les avisaron a los papás.
En entrevista, Eugenia Eduardo Marcelino, madre de la víctima, relató que fue una maestra quien les habría dado alcohol a los 2 menores agresores, quienes lo rociaron en una silla del aula y después sentaron a su hijo. Al sentir que se mojó, se paró, pero uno de los niños le prendió fuego con un encendedor y ya no se apagaba hasta que logró quitarse el pantalón, refirió la angustiada madre. Asimismo, indicó que las autoridades educativas nunca le informaron de inmediato lo ocurrido y que fue la maestra del menor quien lo trasladó sola a una clínica para su atención médica sin pedir una ambulancia para su valoración o para trasladarlo a un hospital o dar parte de las autoridades de lo ocurrido. Además, la maestra citó a los padres del menor lesionado hasta el día siguiente para que llegaran a un acuerdo con los padres de los niños agresores e intentó que firmaran una hoja, un acuerdo, donde los papás de los menores responsables se comprometían al pago de los gastos médicos. Eugenio Eduardo refirió que la maestra le indicó que si demandaba a los responsables no le iban a dar dinero para que atendiera a su hijo lastimado. Hijos de su... El menor de edad se encuentra internado en el hospital del niño y la mujer, en donde ya le han realizado al menos 2 cirugías para tratar de reconstruirle. Sin embargo, hay quemaduras que están muy profundas y necesitarán injertos de piel, relató su madre. Los padres del menor que sufrió la agresión afirmaron que han tratado de interponer la denuncia correspondiente contra los responsables de la agresión, pero hasta el momento solo los traen con citas y no han sido recibidos, por lo que piden que se les atienda y se haga justicia. Usuarios de redes sociales se han unido al llamado para exigir justicia y que el caso no quede impune, además de que se le castigue a los docentes que omitieron el caso y a los alumnos responsables de la quemadura. Esta es la escuela donde se encuentra, bueno, pues, donde fue esta tragedia del niño. Aquí está. ¿Cómo ven? Ese estado de Querétaro, qué barbaridad en serio. Pues yo creo que sí le vamos a dar seguimiento porque esto no puede quedar así, no puede quedar impune. Y bueno, pues Adelfo Regino es hasta ahora que hace la denuncia en su página de internet, Adelfo Regino. Aquí la tenemos, este es Adelfo Regino, que es el director del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas, nombrado directamente por el presidente Andrés Manuel López Obrador, y el día de ahora hace la denuncia, aquí la tenemos, en su cuenta de Twitter. Y bueno, él en su cuenta de Facebook pues tiene todo lo relacionado con sus actividades como responsable de la atención a pueblos indígenas. Aquí podemos ver algunas de sus actividades de Adelfo Regino. Así es que bueno, pues esto yo creo que le vamos a dar seguimiento. Me voy a tratar de poner en contacto con el licenciado Adelfo Regino Montes. Ojalá que podamos contactar a los padres de este niño, porque no es posible que les estén queriendo pagar por su silencio. Mil gracias a todos los que se han conectado. Les voy a suplicar por favor que den sus deditos hacia arriba para que más gente se entere de estas denuncias y de estas injusticias que padecen ahorita en pleno siglo XXI. Y bueno, estos estados todavía gobernados por panistas conservadores, no es posible que tengan este trato tan discriminatorio en contra de nuestros pueblos originarios. Héctor Carrillo dice, es llevar el caso a la mañanera porque nosotros podremos decir misa y no pasa nada. Mil gracias, mi Luyigos González. Gracias, mi Nancy. Esto tiene que ser denunciado con la fiscalía y el presidente tiene que saberlo. Mil gracias por tu superchat, mi Luyigo. Sara Alegría Escobedo. Gracias, hermosa. Todos los niños te lo agradecerán. María Ramírez, justicia, queremos justicia. Candy Juárez, es inaceptable este horrible caso. Pues es que fíjense, hasta ahora lo denuncia en sus redes sociales Adelfo Regino Montes. Y bueno, pues haciendo la búsqueda, pues aquí vemos que es una atrocidad y que todavía los padres están denunciando ya. El periódico El País lo está publicando hoy en su página principal. Aquí lo tenemos en su página principal. Aquí está.
El periódico El País, el día de ahora, 3 de julio, dice: quemado vivo por ser indígena el brutal ataque contra un estudiante otomí en una escuela de México. Y lo está publicando Elías Camaji el día de hoy. Y bueno, pues aquí está todo el reportaje. Aquí está la escuela. Aquí podemos ver la escuela de donde pasó esta atrocidad, esta telesecundaria. Y bueno, pues aquí está todo el reportaje. Nadie lo ayudó, lamenta el padre del muchacho. Después de que empezó a arder su pantalón, Juan se desvistió y la maestra lo mandó a cambiarse al baño y le consiguió otro. Siempre según el relato de la familia, mientras Juan se cambiaba, la maestra salió a comprar una cebolla a una tienda cercana y le pidió que se la untara para aliviar las quemaduras. Háganme ustedes el... Bueno, el niño sangraba y entonces lo llevó a una clínica cercana para ver qué podían hacer. No era un sitio especializado, pero desde ese momento se percataron de la gravedad de las lesiones. La profesora finalmente llevó a Juan a su casa en el Salitre, una comunidad marcada por los contrastes donde las canchas de tenis y los clubes privados conviven pared con pared, con viviendas humildes y calles sin pavimentar. Nunca nos contactaron, dice Zamorano. Tenemos otras hijas estudiando en la misma escuela y tampoco les dijeron nada. Fue hasta el día siguiente de la agresión que el niño fue llevado al hospital del niño y la mujer. Aquí está uno de los abogados que está denunciando. Dice: lo primero que tuvo que haber hecho la maestra era llamar al 911 y después avisar a los padres según los protocolos, reclama el abogado. Después del ataque, los padres de Juan, las familias de los otros niños y las maestras se reunieron. La profesora dijo que los padres de los muchachos agresores se comprometían a asumir los gastos médicos a cambio de que el asunto se resolviera de forma discreta. No pongan una demanda porque si lo hacen no cuentan con nosotros, no les vamos a ayudar, recuerda el padre que le dijo la docente. No estuvimos de acuerdo. El bufete que asesora a la familia ha presentado 3 demandas, una contra los muchachos que lo agredieron y 2 contra la maestra. La profesora está denunciada ante la Fiscalía de Servidores Públicos, donde se reclama una indemnización por un daño patrimonial al ser representante del Estado. También se inició una investigación en el órgano interno del control de la autoridad educativa que determinó la suspensión indefinida de la docente, según un comunicado publicado este viernes. Los adolescentes han sido vinculados a proceso por el delito de lesiones dolosas, pero tienen apenas 13 años y no están sujetos a ningún castigo penal. Son demasiado jóvenes, incluso para un centro de menores. Definitivamente es un hecho lamentable. Esto no debe haber ocurrido, reconoce la secretaria estatal de Educación, Marta Elena Soto. La funcionaria se resiste, sin embargo, a calificar lo sucedido como bullying o racismo y evita pronunciarse sobre la actuación de la maestra, dado que la investigación interna de las autoridades educativas estaba en curso al momento de la entrevista. Soto achaca el incidente a la crispación provocada por la pandemia. Este hecho puede ser consecuencia del encierro que tuvimos, defiende. La secretaria asegura que las autoridades de Querétaro han ofrecido cubrir los gastos médicos, dar acompañamiento psicológico y apoyos económicos a través de varias dependencias. Aquí está el logotipo y las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro. Aquí tenemos esta fotografía que publica el periódico El País. Yo no estaba enterada lamentablemente de esta atrocidad. Zamorano dice, en cambio, que no se les ha apoyado. Su familia llegó a la capital del estado hace 15 años desde Amealco, la ciudad de Querétaro, de mayor presencia otomí, el 5º grupo indígena más numeroso de México. Vinimos a buscar, dice, el sustento, pero se nos discrimina bastante, no más por nuestra lengua, afirma el padre de Juan, que hasta el mes pasado trabajaba en la construcción. No es la primera agresión física por la discriminación que sufren. En otro incidente, uno de los hermanos mayores de Juan fue golpeado por otros muchachos cuando era niño y la paliza le dejó daños permanentes en una mano. Cuenta Zamorano, sus hermanas también han recibido insultos por su origen. Mira, tus papás no tienen ni para comer, pero ellas se aguantan, no nos dicen nada hasta ahora que nos pasó esto, dice resignado. La gente se molesta por nuestra habla y me preguntan si soy indio.
Les digo que sí, que soy indio, nativo y mexicano, comenta. Alberto Martínez, un hombre otomí de 71 años, cuando era adolescente me decían india mugrosa, piojosa o agarraban. Nuestros productos con la punta, o agarraban nuestros productos con la punta de los dedos, como si los fuéramos a contagiar de algo, cuenta Aida Martínez, una vendedora mazahua de 37 años que emigró del Estado de México a Querétaro para buscar oportunidades económicas. También nos llaman Marías, como si todas nos llamáramos así, se queja la India María. Es un personaje de comedia de amplia popularidad en el país que reproduce estereotipos sobre las mujeres indígenas mexicanas. También es un nombre habitual para las muñecas que venden los artesanos otomíes, que han sido reconocidas como patrimonio cultural y se han adoptado, dice aquí, permítanme tantito, déjenme les pongo aquí, dice, y que han adoptado como un apodo despectivo para las vendedoras de artesanía sin importar su etnia. El racismo es muy evidente aquí en Querétaro y en todos lados. Pregunta a cualquier persona de aquí sobre las vendedoras de muñecas y te van a hablar de las Marías, dice en cambio Luz del Carmen Díaz, una estudiante de educación de 21 años, originaria de Amealco. Como maestra entró en conflicto porque solo nos enseñan a pararnos y dar clase, pero no nos preparan para abordar un tema así, reclama. Soto no está de acuerdo y asegura que sí existe una preparación para los docentes, que es una cuestión de reforzar los mexicanismos y que Querétaro está por encima de promedio del país en los indicadores de referencia. Este periódico buscó una entrevista con el gobernador Mauricio Curi, que declinó por motivos de agenda. El ataque contra Juan puso a Querétaro frente al espejo del racismo. Aunque por poco tiempo fue muy triste saber lo que pasó, pero creo que fue aún más triste que muchas personas no se enteraron. Comenta Aranza Cuanalo, un estudiante de 20 años. La noticia causó mucho ruido, pero fue una cosa de un día. Al día siguiente ya se había acabado, asegura. Yo no he sufrido discriminación, pero creo que se debe a mi clase social y a mi color de piel. La apariencia física es el principal motivo de discriminación en México, de acuerdo con la última encuesta nacional al respecto. Dice, en la opinión de García, en México es muy complicado castigar actos de racismo. No estamos preparados ni tenemos las leyes ni la cultura para hacerlo, asegura. La secundaria Josefa Vergara ha interrumpido las clases presenciales mientras se esclarece lo sucedido y tras una efervescencia inicial en la comunidad escolar ahora predomina el silencio. Por ahora, una jueza ha prohibido que los dos jóvenes agresores se acerquen a Juan, que salgan del estado y ha ordenado que quede bajo tutela de sus padres. Está previsto que el proceso contra los chicos que han sido expulsados de la secundaria continúe a finales de agosto mientras se desahogan las investigaciones. Él me ha preguntado si va a haber algo de justicia, cuenta el padre de Juan, antes de afirmar que buscarán una nueva escuela. Ya le doy ánimos y le digo que sí. Bueno, pues este es el reportaje que publica ahora Adelfo Regino en su página de Twitter, en su cuenta oficial de Twitter, que aquí la tenemos. Y bueno, Adelfo Regino hace esta denuncia en su cuenta. Y bueno, pues aquí como lo refieren, que ha sido un silencio, que nada más duró la efervescencia un día y después silencio por parte de las autoridades de allá del estado de Querétaro. Dice Lulligos González, gracias mi Lulligos, dice, con los niños no, Nancy, estoy segura que el presidente debe de saberlo. Claro que sí, mi Lulligos, vamos a hacer todo lo posible para que nos dé la palabra y denunciar esto, porque es inaceptable, la verdad. Y bueno, pues contactar también a Adelfo Regino Montes, qué medidas va a tomar el instituto, el que él dirige y que fue nombrado por parte del presidente para hacer justicia a este pequeñito. Mil gracias, mi María López, Héctor Carrillo, gracias a todos los que se están conectando.
Miguel Herrera, gracias. Luis Rubio Cortázar, gracias. Isaías Romero. Y bueno, pues les agradezco muchísimo a todos los que se conectaron. Por favor, sus deditos arriba para que más gente conozca estos casos. Como es una entidad panista, pues pagan a los medios, pagan a prensa, radio, televisión, les dan su chayote, su dinero para que no salga nada en los medios. Y qué bueno que el día de ahora, pues Adelfo Regino, el director de este Instituto para Protección de los Pueblos Indígenas, bueno, pues pueblos originarios, pues haga esta denuncia y aquí la estamos haciendo pública. Vamos a darle seguimiento, no lo vamos a dejar así y yo les agradezco muchísimo. Compartan por favor esta información y suscríbanse al canal si ustedes lo consideran pertinente. Mil gracias, les agradezco muchísimo a todos los que se están conectando y bueno, pues ya saben, un pueblo informado jamás será manipulado. Mil gracias por su atención y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.